Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Qué bien se siente cuando se dice la palabra, se menciona la palabra viernes, ¿verdad? Ya estamos pensando en el fin de semana, cómo descansar para algunos y por supuesto ocupar ese espacio para hacer ejercicios, para hacer reflexiones importantes, para acercarnos más a la familia, en fin, tantas cosas. Y sobre todo porque estamos concluyendo, si lo queremos ver así, un ciclo de trabajo que para muchos ya la otra semana pues ya están de vacaciones, ¿verdad? En el periodo de vacaciones en honor a las fiestas titulares, son fiestas titulares en honor al Divino Salvador del Mundo, que son las fiestas titulares. Sí, pero son titulares desde el punto de vista de la iglesia y patronales para San Salvador. No, es titulares la fecha de fundación. Ajá. Esa es la titular, cuando se funda la ciudad, que es allá por abril. Ajá. Y las patronales son por el patrono de la ciudad, que es el Divino Salvador. Excelente, qué bueno. Aquí tenemos una muy buena aclaración sobre este punto. Lo cierto es que queremos felicitar a todos los capitalinos. ¿Es fiesta nacional o solo es de la capital? San Salvador. Pero también muchos la cogen como nacional. Lo que sucede es que fíjate que después de la independencia, ¿sí?, la única fiesta que se celebraba en El Salvador era la del Divino Salvador del Mundo. Entonces se celebraban en todo el país. En todo el país. Y quedó como esa costumbre, ¿verdad?, de que la fiesta de San Salvador era la fiesta nacional. Era la fiesta nacional. Poco a poco cada municipio se fue independizando. Bueno, pero qué bueno que sea así. Así que bueno, de todas formas, bienvenido, Marvin, ¿cómo estás? Sí, gracias. Por eso en la fachada de Catedral de San Miguel, si te has fijado, hay un gran Divino Salvador del Mundo también. San Miguel celebró durante mucho tiempo, agosto, la fiesta antes de la de noviembre. Ok. Te decía que bienvenido, gracias. Gracias también a Tania Pastor, que está acá con nosotros. Gracias, Ernesto. Ya está lista para ser partícipe de las fiestas patronales. Correcto. Y titulares en abril. Eso es por la fundación de la ciudad. Bueno. Que San Salvador va a cumplir dentro de 2-3 años, 500 años de haber sido fundada. Bueno, Tani. Bueno, gracias por la invitación acá nuevamente en un día viernes. Bienvenido al doctor Nasser, Misael, qué bueno que ya estás mejor de salud. Muchas gracias. Por supuesto, Marvin, Ernesto y a toda la audiencia. Así es, en efecto, Misael, gracias también por acompañarnos nuevamente acá en el programa. Muchas gracias por la invitación, Ernesto, Tania, Marvin, Carlitos, buenos días a todos y aquí estamos para compartir con los hermanos salvadoreños. Tenemos la grata compañía este día en una invitación especial de Carlitos Nasser. Carlos Nasser, bienvenido, Carlitos. Bueno, buenos días, Ernesto. Siempre es un gusto estar en el programa y con los amigos de este panel, agradeciendo a Dios por estar vivos y sanos hasta este día y a la dirección del canal, pues, que siempre nos permite el espacio. Así que un saludo a todos y la gran audiencia que tiene el canal. El día de ayer el presidente de la República anuncia un nuevo componente, si lo queremos decir así, del Plan Control Territorial denominado Transporte Seguro, el cual tiene como objetivo principal eliminar, dice, de una vez por todas cualquier tipo de hecho delictivo del que la población pudiera ser víctima en buses y microbuses del transporte colectivo, así como en sus respectivas paradas. Un aspecto elemental de todo esto es la exigencia precisamente de la documentación de identidad que va a tener que pedir la autoridad cuando haga precisamente los registros respectivos en estos operativos de seguridad en los buses y microbuses, como lo estamos viendo en estos momentos. Yo solo quería empezar con algo, no lo dije. Tiene la palabra a los cuatro, ¿sí? Pero pensé que tú lo ibas a decir antes de entrar en el tema, es felicitarte porque no te voy a ver. Es el día domingo. El domingo 31, felicitarte porque es el Día del Periodista en El Salvador y también a todos los periodistas, tanto los de Megavisión como de los otros medios, a los periodistas incómodos, a todo el mundo, ¿verdad? Felicitarlos y animarlos a que sigan haciendo el trabajo que están haciendo. Ay, el periodismo. Entonces, así que felicidades el 31, que es el Día del Periodista. Sí, de veras, no lo mencioné porque está el día lunes, obviamente, que iba a ser mención, pues obviamente de reconocer una labor, pues, para unos
bien, para otros Claro, siempre más es o así, menos, y para otros mal, pero bueno. Pero ahí como está el nosotros no te periodismo. vamos a ver, entonces Difícil para algunos en cada momento Sí, de la historia, pero así al es. final esa es la función, hay que ser Definitivamente. bastante orgullosos de las... Pero también hay que dar el pésame para la familia del señor Bobby. Ok. Gracias. Sí, el día de ayer lo hicimos, sí, si te refieres a don Roberto Murray a Mesa. don Roberto Murray. Que el fallecimiento de él, un gran personaje, creo que lo comentamos contigo, Marvin, el miércoles, en el cual tú hiciste una muy buena semblanza así ligera de él, precisamente por su rol, no solo desde el punto de vista como empresario, sino de la filantropía que tuvo, sino que también un hombre que le dio mucho al deporte nacional, en fin, tantas cosas. Así que te agradezco muchísimo por ese reconocimiento. Para este viernes. Sí, de reconocer la labor de don Roberto. Gracias, te agradezco muchísimo, Tania. Bueno, ya entrando en materia. Saludo a los demás y luego entramos sí, okay. Bueno, ya los había saludado, pero igual, no sé si querían también sumarse a ello o entramos de lleno al tema. Sí. Bueno, yo creo que es un esfuerzo nacional, no le corresponde únicamente al Estado, todos tenemos que poner de nuestra parte, todos debemos colaborar. Este tema del DUI ha despertado bastante suspicacia, bastantes opiniones, algunas positivas, otras negativas. Yo creo que en términos generales es algo muy positivo, que debemos todos colaborar y entender que también es nuestra obligación portar nuestro DUI. Así lo dice la ley cuando allá por el 2000 se implementó este mecanismo para identificar a todas las personas ciudadanas en El Salvador que estemos dentro del censo de ciudadanos. Es decir, portar el DUI es obligatorio y esto permite en un escenario, en una coyuntura de régimen de excepción, además, que las autoridades puedan verificar que estas personas que están adentro de los autobuses, de todo el transporte público e incluso en el territorio nacional, en cualquier lado, verificar si es una persona requerida por la autoridad, verificar su lugar de trabajo, verificar si no tiene una orden, como ya lo mencioné, de requisición, una orden de captura vigente o algún proceso penal pendiente que quizás no se tengan los datos. Es decir, es una herramienta bastante útil y bastante necesaria que me parece muy oportuna su implementación, sobre todo si nos damos cuenta que ahora, es decir, en el tiempo que había como el máximo esplendor de las pandillas, como que los ladrones comunes y ordinarios no se miraban tanto y parece que hay un auge, hay un rebrote, pareciera como que estamos entonces regresando a una mediana normalidad en donde lo normal es, o lo común y ordinario es la delincuencia común como los robos. Eso significa que esta respuesta del Estado es un mensaje de cero tolerancia a todo tipo de criminalidad en El Salvador, que sea un beneficio injusto hacia las personas vulnerables, hacia las personas honradas y decentes que trabajan día a día para ganarse su dinero y que ellos solo vienen a robar a través de las amenazas hacia las personas con armas de fuego, con cuchillos, con todo. Y sobre todo en los buses donde están las personas más humildes. Delincuencia común. Entonces, Carlitos Nasser, a ver, ¿qué piensas tú de esto del nuevo plan? El plan contempla el despliegue de alrededor de 2,000 policías, entre soldados también, para prevenir lo que prácticamente sería la delincuencia común. A ver. Fíjate que ese plan es parte del régimen de excepción también, porque es necesario, por un lado se está atacando la delincuencia, se está atacando las pandillas, pero por el otro lado, bien decía Tania, los ladrones también andan, no son pandilleros, pero son rateros, y ellos siempre andan incomodando a los de los buses, microbuses. Si tú te recuerdas en ese programa que tuvimos hace como 4 o 5 meses, aquellos que con pistola iban asaltando por Apopa y eran 3, 4, 2 mujeres y un hombre, y hicieron el video, se bajaron, lo subieron a un vehículo y se fueron. O sea, eso siempre ha existido. Y para mí eso es bien importante. Aunque esos creo que no eran asaltantes per se, esos eran delincuentes. Los mareros ahorita no andan en buses. No se distinguía quién era, pero iban asaltando en el bus. ¿Quién es quién? Ahora, yo diría que también este esfuerzo sea constante, no solo por las vacaciones, porque ellos siempre andan ahí. La gente que tiene necesidad de transportarse en los buses y microbuses siempre andan expuestos. Entonces no creo yo que los delincuentes también se arriesguen, y hay gente que se arriesga, que le pidan el DUI, que le pidan todos los documentos, es correcto y es normal, pero también los microbuseros y los buseros andan sin documentos,
no andan tarjeta de circulación. Ahora, ¿qué va a pasar No si a andan alguien ni se le licencia. olvidó? No andan ni licencia con Porque esquelas no de hace tienen 10 algunos. años, ¿verdad? No, pero la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar a aquel que se le haya olvidado la cartera? O que eso no pasa, no es tan común. Es mala la suerte, policía- porque sí. uno no Andas tiene en que tu olvidarse de andar sus Ustedes les documentos. olvida la cartera. No, bueno. No, pero es una posibilidad. La policía mira, tiene lo que pasa es que también opciones. los dueños de los buses y los microbuses contratan gente para ese tipo de trabajo que los conocen Sí. o se los recomiendan, pero son gente irresponsable, Sí. porque esa es la verdad. Aquí mismo salió hace 15 días un microbús que venía en sentido contrario, pues, y venía arriado, no sé si por Santana. O sea, esa gente Pero rápido los van está a difícil agarrar. educarlas. Entonces yo creo que ese plan Sí. que ayer lo lanzaron a las 4 de la mañana el señor ministro de Defensa y el director de la PNC, excelente. Para mí excelente. Y también los retenes que están haciendo. Yo tuve audiencia la semana, este jueves en Hilo Vasco. Habían 3 retenes antes de llegar a Hilo Vasco. Los 3 nos han detenido. Pero si uno anda con sus documentos, ¿yo por qué me voy a preocupar, pues? Entonces, el que anda delinquiendo, hay gente que anda en carro todavía con vidrios polarizados y no anda en cosas buenas. Siempre Es anda cierto. haciendo sus tiritos. interesante. Así Es que cierto. está bueno que ese plan a mí me encanta que lo hagan. Yo creo que hablábamos con Misael antes de entrar al programa y creo que es interesante, ninguno aquí creo se opone al control, lo que usted dice, los retenes, por ejemplo. A mí no me asusta ver un retén policial, no me asusta ver militares, yo no tengo ese problema Así de es. que vea. No, no. Esa fobia, ¿verdad? Que uno lo ve. Sí, pero al o parecer sí hay gente que sí lo tiene, ¿verdad? Pero ¿por qué no puedes tener? Lo que sucede es que con esto de las Porque capturas... ¿por qué andas en malos pasos? como No dice necesariamente. Carlos? No necesariamente, yo creo hay que hay- gente que puede haber tenido malas experiencias con cuerpos de seguridad y quedan ya prejuiciados. Pueden ser parientes de ese 1% de margen de error que reconocía el exacto, mismo presidente, que han exactamente, quedado todo- temerosos. Todo eso, ¿verdad? Bueno, Entonces es sí, comprensible. tienes razón, Pero en lo que centramos la discusión con Misael, que va a ser interesante plantearlo, es qué va a suceder con los menores de edad. O sea, nosotros venimos de una época en la que yo tuve que usar el carnet de minoridad, yo también Estábamos lo en usé. guerra. Hace 50 años que nos pegan la vialidad también teniendo Va, 18 sí, años. exactamente, ¿verdad? Y había que ir a la Hasta alcaldía la a sacarla porque era un papel. descontaban. ¿verdad? Todavía se Todavía. paga. Lo descuentan. No, por eso, pero le Los empleados exigía, públicos le lo exigía a la Guardia, a la Nacional y la de Entonces, Hacienda. para nosotros que nos pidan documentos, que nos revisen, pues para mi generación incluso no es tan complicado eso, porque ya estamos acostumbrados. Pero hoy tenemos millennial y centennial que no vivieron tanto control, Sí. que se resisten al control y que, por ejemplo, si los empezás a detener a los menores, que les va a costar sacar el DUI, ¿verdad? Aunque parece que por ley ya pueden tener DUI, ¿verdad? Por la ley esta de crecer Nacer. con cariño. Ajá, exactamente. Parece ser que ya desde el nacimiento Se va a implementar tenés un DUI. cuando entre en Entonces, vigencia la ley. Entonces habrá que ver si los muchachos tienen que ir a sacar el DUI ya, los menores de edad. Tendrían. Y, por ejemplo, en el caso dado que no lo tengan, que digan que no tienen los $10, que no han ido, que la ley no ha entrado en vigencia. Entonces, ¿qué vas a hacer para controlar a los menores de edad? O sea, ¿los vas a detener? ¿A dónde los vas a poner? ¿Verdad? Porque Sí. imagino que no los pueden, corregime, Sí, ustedes que tenés- son abogados, ¿verdad? tenés No mucha razón. En el no los caso- pueden ir a meter a un lugar de Voy adultos. a poner un pues. ejemplo. Ustedes conocen Ay, a pues mi sí. hijo, Paulo Ernesto. Paulo Ernesto es tremendo, me pasa a mí. Y tiene 13 años. Y en altura me pasa a mí, es un hombre. Se da bastante, que a veces no Y quieren entonces, andar. ¿qué pasaría? Si él no tiene, él no tiene. maiciado. Pero anda él solito en la calle, sale a la tienda, hace alguna cosa. Pero también obviamente que no, también hay- pero mucha gente a lo por mejor eso. sí. Pero también Vaya. hay a la inversa. Hay adultos que parecen menores, que ocultan sus documentos Los de identidad baby para... face. Sí, correcto. Entonces lo que sucede, a veces son detenidos y para brevemente no quitarle el tiempo que también Misael no ha hablado, pero son llevados ante las Pero es que autoridades, están de les acuerdo. hacen, Él está de acuerdo en todo, hablar. les hacen exámenes en medicina legal para determinar la edad, para no errar en cuanto a si se va a aplicar la ley penal juvenil o la ley de adultos. Es decir, hay procedimientos, hay 8 horas. El mismo artículo 19 de la Constitución dice que podrá practicarse el registro o la pesquisa de la persona para prevenir o averiguar delitos o faltas. Es decir, lo único que no se acostumbra mucho a levantar las actas y documentar esas requisas que se Sí, hacen. tú eres madre, llevas un niño, no, o sea, tú llevas tu hijo con la misma condición del ejemplo que yo ponía de Paolo. Perdón que ponga a Una mi hijo partida de nacimiento. Mientras no hay una forma, el Estado no te puede exigir algo que no te da herramientas el para carnet. Bueno, proporcionar. los colegios... No, pero es que si un menor de edad va con carnets. sus padres, yo siento que es demasiado
Andar una partida. Y usted, y esta es su mamá, sí. No, pues bueno, venga, ¿verdad? no, bueno, se sí, puede, sí, ¿verdad? Creo que hay un poquito de respeto. No, pero es un escenario que puede No van a darse. poder salir sin los papás. Ay, así es Por eso yo decía, él no puede ir entonces acá Yo creo que estamos en régimen y hay que ser sí. creativos. Puede andar su partida, su carnet del colegio, su carnet de pertenencia a un club de fútbol. Pero la Ahí ley se están. debería No, yo de estoy. decir eso. Miren, Vamos a ver, estamos de acuerdo. Metete la plática, Misael. Hay una situación. Este plan, al ser lanzado, creo que todos estamos de acuerdo que es una forma de control para poder llegar a la finalización de lo que es la erradicación de la delincuencia en El Salvador. Estamos todos de acuerdo y estamos a favor. La situación es que no debe de ser abrupto, porque lo que sucede es que aquí hay más elementos que sumarle, de los cuales pueden haber errores al momento de aplicarse. Ya dijeron algunos de ustedes que se le olvide la cartera, que sea un menor que tenga la apariencia de adulto, pero quitémosle algo más, sumémosle, algo más sencillo. La persona que se le roban en la cartera, que pierde los documentos. Decíamos con Marvin también fuera de cámaras, la persona que un día antes en el mismo autobús le robaron la cartera y no tiene el DUI. Y esta persona tiene que ir a trabajar al día siguiente y lo paran, y ¿qué pasó? Que no lo tiene. Entonces, como dice Tania, hay que ponerse creativo, sí, pero esto debe de estar regulado y ordenado dentro del plan, porque la ley, específicamente la ley de la regulación del documento único de identidad, en el artículo 4, a los 4 A, B, C, que son hasta como la J, en las reformas, nunca dijo qué pasaba si la persona no andaba el DUI. No hay sanción. No hay ningún tipo de sanción, ni siquiera administrativa. Entonces, venir a decirle a una persona, usted no anda documento único de identidad, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? No puede inventar, porque entonces se volvería autoritario, y eso no puede cometer el error el gobierno de hacerlo, porque entonces bota el buen plan que ha venido desarrollando. Este plan tiene que ser educativo. Debe de ser de ir a la raíz educacional de las personas, para que vayamos nosotros integrándonos a combatir la delincuencia como se trata de hacer. Ese tipo de educación que se va buscando para la población es la que debemos de conseguir. Entonces, por ejemplo, una creatividad que debería de permitirse es como cuando se hace la homologación del DUI con el NIT. A cada uno de nosotros nos ha llegado una vista por el teléfono que uno dice azul y dice José Misael Rivas Soriano, su DUI NIT está homologado y es el mismo DUI. Correcto. Pues, pero entonces, si estás hablando de un proceso pero de también tecnología. las autoridades, si tú le das el número Aquí hay del una DUI, pregunta, te mira, buscan Misael, en te la el voy a hacer. sistema. De alguien que tiene mucha lógica, y le estoy ocupando a través del teléfono de Tania. Ya no le alcanzan los 3 teléfonos. No, dice Miguel Miguel Pineda, muchísimas gracias, don Miguel, por escribirnos. ¿Qué va a pasar con los menores que no son hijos de papi y mami y les toca salir solos? Incluso algunos salen a trabajar y la autoridad se ha pasado en algunas ocasiones. Sí, es lo que estamos señalando. El plan no puede ser represivo, el plan tiene que ser correctivo y educativo. Entonces, yo no estoy diciendo de que se vaya a hacer tecnológicamente. Yo lo que iba era, así como se asumió de que todos los niños tenían teléfono celular para las clases, tenemos que dar la oportunidad que, por ejemplo, con los que tienen DUI, que anden la fotografía de su DUI por si acaso se le olvida. Pero con los menores tenemos que facilitarle gratuitamente un plan de identificación. Y este tiene que ser en este preciso momento, mientras la ley de Crecer con Cariño entra en vigencia, tenemos que darle la oportunidad, porque es cierto lo que dice nuestro amigo don Miguel y lo que dice Marvin. No podemos retener al muchacho, porque ahora que ya puede salir sin que le estén pidiendo la renta para salir de su residencia y entrar, el muchacho tiene ahora que experimentar lo bello que es ser ciudadano libre en El Salvador, y es lo que está procurando nuestro gobierno a través de sus entidades. Entonces no podemos ser nosotros coercitivos ni coactivos en esa libertad, sino que tenemos que ser educativos. Ese es lo que tiene que procurar los planes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que hablábamos con Marvin extracámaras y decíamos que hay inversiones que se pueden hacer. En China, en el área de Asia, en Shanghai,
en Japón, en Corea, y eso se puede hacer aquí en El Salvador. Así es. En los metros también. Fíjense, en los metros también, fíjense que hay una pistola de identificación biométrica, que esa se conecta a una central. Me van a decir que estamos locos. No. Fíjense que eso es barato a comparación de esos escáneres que se hacían. Que estamos locos es ignorante. Sí, en realidad. Ese escáner que se acuerdan que se compró para las votaciones. Ese escáner es carísimo y esa pistola es barata. ¿Por qué? Porque trae una conexión a la nube, se pone contra la persona, sabe quién es, y lo que dice Tania, de ver si la persona tiene, eso es lo que se debe de perseguir, si tiene esta persona alguna deuda o qué es lo que se tiene. Carlitos Nasser ya está revisando su teléfono porque quiere ver si funciona así, ¿sí o no? No, es que estaba viendo los temas y siento que nos estamos alargando mucho. Sí, vamos a ver. No nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver. Eso es lo que estaba viendo yo, porque hay más temas, ¿verdad? Okay. Que tenemos que relacionar con esta situación. Dime. Mira, cuando nosotros éramos hipotes, no habían esas condiciones, pero siempre salía uno con temor también. Y siempre existieron ladrones, siempre existió de todo. Pero ahora, bien dice Misael, hay que hacer otro plan, porque hay muchos jóvenes de gente de familia honrada, decente, pero hay menores que son parte del mismo problema en las pandillas, no tienen documentos, ellos salen y siempre hacen sus cosas. Es más, si nos acordamos, Misael, ¿a quién mandaban a traer la renta? A un menor de edad, pues. Niños de 10 años. Porque sabían que no les van a hacer nada, Abajo porque la ley 12, no lo puede exacto. sancionar. Entonces, es un problema bastante delicado, porque dentro de esos jóvenes que van saliendo, o que salen, digamos, a su casa, a la tienda, o a jugar fútbol, hay personas de gente correcta, pero también andan jóvenes de esa misma condición que estoy mencionando. Mi pregunta que también quiero hacer, ¿no? Vaya, ¿y el procedimiento cuál ha sido? Si empezó ayer, si no anda documentos y sos menor de edad, lo detienen. Pues no ha No se ha salido mencionado todavía eso. qué es lo que... No ha habido un caso así todavía, sin embargo... No se ha dicho, ¿ah? Sí, es mucho, correcto. No hay un criterio como claro y contundente que va a ser de está bien. aplicación general la para gente todos. dirá, ¿y por qué es menor y anda? Está bien que lo metan presos, que los papás... No, pero hasta, no, se los pueden llevar 8 horas. Sí. Ya ves cómo es la gente, y que los papás tienen culpa, ¿va? Y que también vayan Pues presos sí, los ahí papás. viene el ¿va? punto Porque que aquí estamos hablando con Misael. aquí hay que ir presos todos. Yo ¿va? creo que hay que Va, ser pero ¿a razonables. dónde vas a llevar a estos menores de edad detenidos para mientras el papá llega o la mamá llega a certificar? Solo hay que- unas horas y solo puede ser en la delegación policial más cercana. Más allá, porque no. también la policía, digamos, tiene, vaya, mi papá es tal, entonces ahí el número de Y DUI, les quizás dice no se dónde lo está. va a saber, pero pueden investigar los policías porque están en conexión con todas las bases Son de 8 datos. horas, Tania. Sí, correcto. Dentro de las 8 Solamente horas. son las... Ajá. Así es. Entonces, Eso no cambia por el Pero si estado los de padres no se dan cuenta que lo agarraron a No, las porque 6 de lo la tarde. que se refiere de los 15 Sí. días del régimen de excepción es para todo el término procesal previo a la judicialización, es decir, la fase entonces, administrativa. en esas 8 Estas horas, 8 horas de la policía nunca han cambiado. La policía tiene que ir a buscar a los papás del menor, que él les va a decir, vivo en tal parte, soy fulano de tal, se llama fulano de tal. Por eso es que yo fulano de digo tal. hay que ser creativos y hay que prevenir. No es Estamos más en trabajo para la régimen. policía. Exacto, Estamos en régimen. Sí, pero cuando se den los casos hay que pensar que los policías, la autoridad, tienen que ser un poco razonables, comprensivos y aplicar la experiencia que les ha dado todo este tiempo que llevan en régimen, porque no se van a llevar a un chico que hasta eso va es lo que con el menos uniforme de la escuela y con todos los cuadernos. Y quizás hay otro, vaya, yo no creo que en este momento los pandilleros anden transitando en los buses. Creo que los que están robando son ladrones comunes y que para ellos está dirigido este mensaje también. Dejen de abordar buses para andar robando. Pero el caso es que depende también mucho de las autoridades, la conciencia con la que van a realizar esta función, que no hayan abusos, que respeten los derechos, sobre todo de los menores de edad, ¿verdad? Pero aquí hay más cosas. Lo que pasa es que estamos viendo en una situación más cerrada, pero aquí hay muchas más cosas en este plan. Claro. En el control de los autobuses, aquí estamos hablando de, como dice Marvin, se llevan a un niño, lo van a controlar, es más trabajo. Es más delicado. Se llevan a un cipote de 17 años de Cantón Aguasarca, jurisdicción de Hilo Vasco, Cabañas. ¿Y cómo van a controlar al señor papá que está trabajando en la milpa y la mamá Y si que es está que trabajando? tiene papá, como- y si es que Exactamente. tiene- Lo agarran a las 6 de la tarde, a las 8 horas se venden a las Que a 2 lo de la mejor mañana. tenga papá, pero a lo mejor esté separado de la mamá y a lo mejor se fue para el norte. Por y eso todo, y decía mientras tanto, por eso decía que el plan debe ser educativo y tiene también que ser con aristas perfectas para el que esté en el campo, porque siempre hemos hablado
de quién está en el campo. El que esté ejecutando en el campo, ahí se cometen los errores, porque ahí se va a ejecutar órdenes y dice, a mí el inspector tal, a mí mi teniente tal dijo tal y tal cosa, entonces él va a ir a cumplir la orden porque tiene temor de que lo vayan a procesar internamente de que no cumplió la orden. Eso es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que don Miguel, que nos escribió, eso es lo que él estaba pensando, porque a la hora de enfrentarse, quien se enfrenta es el soldado y el agente. Así es. Y esos son los que van a lidiar con el problema. Y decidir acerca de la situación. Entonces ahí es donde tenemos que entender. Y si es necesario, porque también criminológicamente hablando y por inteligencia policial y militar, es necesario saber quiénes son los que viven en el territorio. Porque eso es lo que ayuda para ver cuando llegan los delincuentes. Y hay otro problema que Tania lo puede explicar mejor. Los menores de edad no pueden ser asistidos por un abogado particular. Vea que no se puede, Tania. O sea, sí se puede, pero hay unos requisitos. Sí, es que hay una ley penal juvenil bajo la cual, y si son inimputables, entonces no hay ninguna ley que les aplique, no lo pueden llevar si tienen 10 años. Eso es lo que le quiero explicar y Tania lo acaba de ampliar es bien, por eso le dije a ella, porque conoce mucho esas áreas, no se puede. O sea, es bien complicado cuando empiecen a agarrar jovencitos, y lo que decía hace poco Misael, los señores agentes y los soldados, ellos pues no van midiendo esas consecuencias, lo que hacen, lo detienen. Y como dice Neto, el hijo del grande de 13 años, que tiene 20, y sin documentos, venga para acá, y después hay que ir a buscar dónde lo tienen. Y son 8 horas. Lo capturan a las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana. Yo planteaba porque nosotros pertenecemos a una generación donde nos enseñaron a respetar a los adultos. Así es. Y con una mirada. Y la autoridad ante todo. Con una mirada ya sabíamos, ¿verdad? Ya entendíamos. Pero en la actualidad los papás son bien alcahuetos con los hipotes. Hoy con la mirada nada. No, si ellos la disciplina es diferente. Ellos mandan y amenazan a los alcahuetos. Si eso es lo que están sucediendo ahora. Pues sí, ellos son alcahuetos. Entonces, si en la casa no les han enseñado disciplina, a respetar a los mayores o el orden, es posible que en la calle tengan problemas. En la calle van a es que tener lo problemas. vemos. Sí, correcto. Eso es. O sea, ese es el punto que iba a llegar. Entonces, de alguna manera, pues vea, cuando si se empieza a capturar menores de edad, por eso preguntaba ya dónde los van a llevar, a las delegaciones. Se te pueden llenar las delegaciones de bichitos, vea, ahí. Entonces ya después vas a tener un problema. Creo que ese es un caso extremo, pero es importante, si ya estamos queriendo aplicar, que ya va a entrar en vigencia la ley Crecer con Cariño, que se ha implementado toda una política de cuidado de los niños desde la primera infancia. Yo creo que el eje transversal de respeto a los niños desde su primera infancia, inclusive los adolescentes, es decir, tiene que ser un enfoque transversal de respeto, cuidado y mucha paciencia, de verdad, mucha delicadeza en el trato de los menores de edad. Sí, pero lo que sucede es que allá al campo, como decía Misael, correcto. Ahí entra lo de educación, lo que dice educación para la gente, pero también educación para las autoridades. El que no ande papeles se lo van a llevar. Y casi nadie anda papeles. ¿Saben qué es el problema que estamos viendo y constantemente? Que se están dando planes, pero estamos haciendo planes en los cuales no están incluyendo a la sociedad, a la educación, porque si este plan, previo a lanzarlo, hubiesen incluido que los policías, por ejemplo, y la Fuerza Armada fueran a los centros educativos a dar indicaciones, a dar ellos un plan cívico de control, un plan por qué es necesario que las personas estén compenetradas en la seguridad, explicarles qué significa eso, etcétera, 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 estuviéramos de que el plan cuando entrara a funcionar en 2-3 meses sería más aceptado. Fíjense ustedes que allá en Japón eso es constante. Cuando estudié con ellos nos llevaron y los niños desde pequeño tienen una compenetración con los policías de una amistad. Acá en los años, entre el año 30 y el 44, se daba eso en El Salvador, que se iba a dar una relación, aunque fueron los años pesados del general Martínez, pero se hacía eso. Con un control, con una modernización se puede hacer. ¿Qué tal si un policía llega y va a explicar, y yo lo veo de una autoridad que me va a parar el día de mañana y me esté explicando en una forma amigable de por qué tengo que andar yo identificado, qué es los beneficios que tengo? Por ejemplo, decirte que si yo me pierdo,
yo con mi identificación puedo llegar donde un policía, como le decían a uno antes en el colegio. Si se pierde, le dicen a uno, busque un policía y él le da el número de teléfono de su casa o donde vive. Uno se aprendía de memoria la dirección y el número de teléfono de la casa. Exactamente, y ellos le ayudaban, pero eso ya se perdió. Entonces es como lo que siempre dice Marvin. Si en mente sana, cuerpo sano, se quita el deporte y ya no se rescata, ¿cómo vamos a rescatar a los hipotes? Pues hay que empezar a rescatarlos y hay que utilizar todo lo que se tiene a la mano. Y lo que tenemos a la mano ahorita es Fuerza Armada, Policía. Hay que volverlos amigables, porque los niños también están viendo, y muchas madres que han estado metidos en los problemas de maras, están enseñándole a los hijos que los policías y la Fuerza Armada es mala, y eso hay que votarlo. Es muy importante de votarlo, porque si no, niños van a crecer con esa mentalidad. Fíjate que solo un ejercicio bien simple: pregúntenle a sus hijos abajo de los 8 años cuál es la dirección de su residencia, porque como actualmente nos hemos tecnologizado tanto que ya no manejamos números de teléfono de memoria, sino que todos están aquí, las direcciones y todo. Pero en un eventual caso de emergencia, pregúntenle ustedes a sus hijos abajo de los 8 años quién conoce su dirección y su número de teléfono, del papá por lo menos, o de la mamá. ¿A qué edad se aprendieron ustedes? Yo recuerdo que me examiné para primer grado y yo me sabía de memoria mi dirección de casa. Bueno, vamos a aprovechar, son las 7:01, vamos a aprovechar desde luego ya hacer nuestra primera pausa comercial. Es un tema que sin duda alguna que va a generar concuerda con todo, todos concuerdan en que es positivo, ¿no? Es un plan positivo. Yo creo que la idea de este programa también es ser instructivos. No estamos en contra de eso, sino que se están sacando las aristas de lo que puede suceder, pero el plan es perfecto. De acuerdo a lo que ya hemos visto que ha pasado. Pero el plan es excelente, ese no tiene duda de que no va a funcionar. Estamos tratando de ayudar para que sea perfecto. Así es. Así es. Marvin, te estás chequeando vos a ver si podés hacer alguna tu aplicación. Ya estás pensando hacer una aplicación de conectar papás, hijos para saber. Estamos de acuerdo. El punto es, que hay que seguir combatiendo la delincuencia. En este caso, la común en los buses. No nos debe de sorprender que si se controlan los buses, van a trasladar los asaltos a la calle. Pero igual, en la calle. Pues sí, estamos hablando de El Salvador. Estamos hablando de El Salvador. Sí. Pero qué positivo. Ahí es donde funciona la represión. Por eso está el régimen de excepción. Hay que ejemplarizar metiendo presos a los ladrones que se capturen en este momento. Voy a hacer una pausa y regreso con vos. La cuestión es con lo de la identificación. ¿Cuáles son los otros temas que tenemos también en agenda de lo que ha pasado esta semana? Vamos a regresar. Pausa 7:03. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias. Continuamos con el análisis esta mañana en el debate político semanal. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, amigos, que nos están siempre sintonizando, por todos los aportes y los comentarios, y sobre todo también por sus felicitaciones al equipo que incondicionalmente siempre están acá a buena mañana dando sus puntos de vista con relación a estos temas que colocamos sobre la mesa. ¿Con quién contigo había quedado? Hay un aspecto que quizás es importante retomar y yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. La Fuerza Armada ha venido coadyuvando con el tema de la seguridad pública desde hace muchos años y lo continúa haciendo. Pero sí hay bastante información que puede hacernos considerar la situación que han excedido esta coadyuvación, y en algunos escenarios hay casos en los que están señalando quiénes son los que van a ir detenidos, o incluso subite al pícaro, vos también. Entonces, ellos no son los encargados de esta situación, ellos coadyuvan. Los que tienen adoctrinamiento, los que tienen preparación en tema de seguridad pública, y que incluso recordemos que la policía, una parte es seguridad pública, la otra parte es investigación del delito coadyuvando a la fiscalía. Pero entonces los que están en el terreno de la policía en materia de seguridad pública han tenido un adoctrinamiento en ese tema. No es el soldado en el terreno, con mucho respeto y aprecio lo digo, pero no es el soldado en el terreno el que va a decir quién va y quién no va detenido, o a quién van a requisar y a quién no. Esto es dirigido por la Policía Nacional. Y son los policías en el campo, en el terreno, los que van a determinar a quién van a requisar, a quién le van a pedir el DUI. Ellos están coadyuvando, y ese es un tema bien importante que no pueden perder de vista las autoridades, porque esto permite en cierta medida garantizar un respeto a los derechos fundamentales de las personas y de los menores que estamos hablando,
en términos más amplios posibles, que es lo que se espera. O sea, yo no disculpo a los mayores de 18 años, ya deben de tener DUI. Y un mayor de 18 años, o sea, yo no sé si a ustedes se les olvidan los documentos, pues, a mí no me pasa. Entonces, un mayor de 18 años tiene que andar identificado plenamente. Y está bien que se haga. Mi punto era con los menores, que suelen ser bien descuidados, ¿no? Y ahora, si subirse a los autobuses es como una medida disuasiva, preventiva, para evitar robos, para que vean que iba a andar policía, hay muchas formas. Pueden ir uniformados, pueden ir de civil, ¿verdad? Si la idea es capturar, pero y si vas a encontrar en el autobús a un menor y le vas a decir, mira, no andas documentos, bueno, la próxima vez tráelo, ¿verdad? Porque pueda que te podamos detener, una cosa así, pero no llevárselo para mientras, porque eso es más trabajo para la policía. Se te pueden llenar las delegaciones de menores, ¿verdad? Puede haber una situación que se salga del control en un momento determinado, porque acuérdate que esto es Macondo, ¿verdad? Esto es Macondo, ¿verdad? Entonces, si le ves un tatuaje por ahí pues con algunas iniciales, claro, yo creo que por eso mismo es mandatorio llevárselo. Pero sigue siendo menor, ¿verdad? Claro, sí, pero sigue siendo menor. Y hay que hacer todo el trámite procesalmente o administrativo. Entonces, porque si no, después vas a tener a las ONG y a los organismos internacionales hablándote de que estás abusando a los menores de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y más denuncias en el extranjero. Y más denuncias, o sea, es decir, hay que prever, o sea, no es que no se trata de... Ese es el gran problema que tiene el Estado, que tiene que jugar con las reglas, ¿verdad? Correcto. Porque es una lucha moral, y si cuando tú en esta lucha moral comenzas a usar las mismas estrategias del malo, te convertís en el malo. Sí, te convertís en el malo. Mira, hay una cosa que tenemos que entender en este momento, como decía Tania, hay que aprovechar los errores para mejorarlo. Hay oficiales que dan muy buenas órdenes. Por ejemplo, el comandante de la Libertad, cada departamento tiene un comandante. Les dice, les instruye a todos sus subalternos que deben de estar trabajando de la mano, y él trabaja de la mano con los oficiales jefes de delegaciones del Departamento de la Libertad. Pero hay otros que no lo están haciendo y se están delegando con oficiales inferiores a ellos. Pongo este ejemplo porque es responsabilidad del comandante en la parte de la Fuerza Armada estar viendo cómo funciona, tomarse el tiempo de visitar incluso pequeñas ciudades. Me consta que lo he visto que han dado en Ciudad Arce, por ejemplo. Ahora, sí es obligación del alto mando, en este momento que ya tiene 28 años de estar en la calle, en noviembre cumplen 28 años de haberse creado las se llamaban GTC, grupos de tarea conjunta. Resulta ser de que ya tenían que haber planificado incluir en el adiestramiento de la Fuerza Armada lo que era nociones de seguridad pública. Porque ya tenemos 28 años y es mentira, sí, nunca no se es van a algo sacar. Nuevo tampoco, así correcto. Es. Segundo, hoy que se está comprando nuevo habituallamiento de la Fuerza Armada, se tiene que comprar armas que sean adaptables para los autobuses, no esos M16, sí, AR-15 que andan, no son para eso. Esa bala que andan 5.56 es una bala que puede atravesar en línea 8 personas sin ningún problema, o atravesar ese autobús y herir a alguien que está afuera. Entonces tiene que pensarse, hay balas que son específicamente lo que se llama para combate interno urbano, y son otros que solo hay para golpear. Eso se tiene que comprar. Esas son las inversiones que se deben hacer. Ok, excelente. Vamos a ver. Tenemos otros temas acá que dan en el contexto de lo que realmente ha pasado en la Asamblea Legislativa. Se han dado ya discusiones alrededor hablando de los temas de derechos, ¿no? Ya se está hablando acerca de la elección del procurador. Fue un tema que lo tocamos el miércoles en radio, ¿verdad, Marvin? ¿Te recuerdas? Sí. Cuéntame. Bueno, yo entendería de que... Tú estabas proponiendo a Tania como procuradora de derechos humanos. Alguien ahí puso eso, sí, puso eso. No fui yo. Entonces, el punto es de que acordábamos ese miércoles de que sería bueno, por eso salió alguien, escribió tu nombre, porque hablábamos de que debería ser una mujer la que debería de estar en, digamos, ¿verdad?, de ser de las candidatas o dentro de los candidatos, porque por ahorita el Ministerio Público todo lo manejan hombres. Entonces es bueno que en un cargo como ese, pues en las circunstancias que está viviendo, una mujer puede ser una gran mediadora, ¿verdad? En lo que es lo que se necesita en la Procuraduría de Derechos Humanos en estos momentos. Ya hemos tenido. El problema es que el actual procurador pues ni ha quedado bien
con la oposición, ni tampoco ha quedado bien con el oficialismo. Eso a pesar y de claro. Quienes lo nombraron, ¿verdad? Claro, o sea, no ha quedado bien con nadie, y él, en vez de hacer, digamos, su trabajo, tratando de equilibrar lo difícil de la situación, pues ha hecho, más bien parece que está haciendo cálculos políticos. Entonces, algunos creen que lo hace así porque quiere reelegirse. Yo creo que cálculos laborales, porque pues sabe que la reelección, pensaría yo que no debería de estar ni siquiera sobre la mesa. Yo también pensaría que él no debería de presentarse. No reunió nunca los requisitos. Yo pensaría, entonces, y que él ha hecho lo que ha hecho porque tiene que regresar a su magistratura en San Vicente. Esos son cálculos laborales, no políticos. Y obviamente, pues no quiere tener problemas con eso. Si es así, pues este país así es, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo va a ir a ayudar cuando él esté sin trabajo. Entonces me imagino que él, aprovechando la situación, está haciendo lo que tiene que hacer. Pero entonces pones tu interés sobre el interés de la función pública que estás ejerciendo y para el cual fuiste nombrado. País, pero es que es lo que demostró. Sí, es que ese es el problema del vicio de raíz que siempre hemos discutido en este panel. ¿Cuál es el mecanismo de nombramiento de estos funcionarios de segundo grado? Allá todos los funcionarios del Ordinal 19 del 131 de la Constitución son nombrados por un órgano de Estado que se ha prestado en la historia de El Salvador a que se hagan negociaciones con maletines o por gobernabilidad, donde yo te doy el fiscal, vos aprobame a mí el presupuesto. Entonces, esos repartos, además de las compras, es decir, son temas espurios. Yo quisiera aprovechar, fíjate que el miércoles yo denunciaba o hacía público una carta que libera la Relatora Especial de Derechos Humanos, el día miércoles la ha liberado, sobre el asesinato de una defensora de derechos humanos en Santo Tomás, Betty de León. La niña Betty, como y que no hay información. Y que lo pidió Naciones Unidas, y ya van 60 días y que nadie ha respondido. Entonces, sí, pero muy responsablemente dicen, presuntamente no hay información, dice la relatora. Es que como no le han dado nada, entonces, corríjame, ¿no tendría el procurador que haberse manifestado ya sobre esta situación? ¿Verdad? Lo que pasa es que le va a dar salida, como le está dando salida a las 50 supuestas muertes, ¿verdad? Que él dice que todavía están investigando y que entonces y que dice que no se va a adelantar a dar su opinión. No, pero que dice él que no es su obligación investigar la muerte, dice, porque eso corresponde a la fiscalía. Entonces por ahí es que va a darle la salida. Pero hay un aspecto que sí le corresponde. No, correcto, estamos de acuerdo. Es que su obligación es dar de opinión por la violación de los derechos humanos. Correcto. Y para saber, tener un claro idea si a Betty de León la asesinaron por su trabajo de derechos humanos o fue delincuencia común. O muere por la delincuencia, que eso es bien importante saberlo. Entonces, un procurador la pregunta es por qué no hay información. Exacto, que un procurador deje que la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas haga su trabajo, haga público una carta cuando ella trató. Tiene ratos de que le están haciendo el trabajo, así como les estaba diciendo la otra vez. Víctor González, el periodista mexicano, vino y pudo hacer un bonito reportaje de cómo se está tratando las cosas. Varios. Bueno, varios, acerca de cómo se está tratando a los reos en lo que es el penal de Izalco. Y que demostró que se está haciendo lo correcto, que están hasta en un buen lugar. A pesar de las circunstancias, se está haciendo lo mejor. Y el otro vino a decirle al otro, mire, infórmeme. Y el otro hizo su informe. Correcto. Y lo que le correspondía. No le preguntó, solo estuvo atento. Perdón, pero yo lo llamé un turista dentro del centro de redactación. Porque él llegó como turista. Ahí lo podemos ver en lo que está pasando. Para esa gracia es mejor que cobren y vamos todos a dar una vuelta a ver cómo llevamos a los hijos para que voy a hacer una pausa y regreso, le doy la palabra acá. Y porque después también termino mi... Ok, interesante, 7:18, vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente, Tania. Había quedado darte la palabra, ¿no? Sí, solo quiero finalizar en cuanto al vicio de origen del nombramiento de estos funcionarios y que eso nos ha tenido, y hay algunos que continúan porque han sido reelectos, hay que decirlo, ejerciendo el funcionariato en el segundo nivel, es decir, los que son electos por parte de la Asamblea Legislativa y que siempre se ha criticado de parte de la ciudadanía, de todos los profesionales, de organismos, en cuanto a que no se cumplen los requisitos de ley, de jurisprudencia,
para el nombramiento de estos funcionarios y que siguen quedando electas personas inidóneas, personas que traen lastre de investigaciones que no se han dilucidado todavía ante la justicia y que todos conocemos que se adeudan. Personas que fueron magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que continúan replicándose, con mucho respeto lo voy a decir, en el Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo. Pero eso se tiene que resolver pronto y por eso es importante retomar el tema de las colegiaturas profesionales dentro de las reformas constitucionales propuestas por el equipo ad hoc, en donde se establece que van a ser listados electos por estas colegiaturas, de donde van a salir estas propuestas y ya además en la reforma del Ordinal 19 también se incluye dentro del texto constitucional, proyecto o propuesta de reforma, los requisitos que deben cumplir, que siempre he dicho, lo que es bueno en la jurisprudencia, nuestra buena jurisprudencia, llevémosla a la ley o llevémosla al texto constitucional para evitar interpretaciones, para evitar malos usos, etcétera. Y ahí vamos a ver si tal vez podemos empezar a cambiar ese vicio de raíz del nombramiento de los funcionarios. En el caso del procurador, Apolonio es un vestigio del Frente y de Arena, PDC, PCN, todo. No reunía los requisitos. No los reunía donde todos los que andan huyendo, porque andan huyendo, la mayoría. De ahí vino, ustedes se recuerdan, el primer procurador Peñate Polanco, un tipo cuestionado, terriblemente cuestionado, pero lo pusieron. Después vino la doctora Victoria Marina de Avilés, por último Beatrice de Carrillo, que hasta modificaron la ley por ella para elegir la procuradora. Esos son los procuradores que hemos tenido. Entonces, ya hicieron el lanzamiento a la Asamblea, el concurso para poderse postular a procurador. ¿A quién te gustaría, qué perfil te gustaría a ti que buscar ese cargo? Es que el procurador, como siempre hemos tenido procuradores cuestionados, amanuenses, procuradores adaptados a... Pero Marvin es de la tesis y aquel día tú lo dijiste en radio. Sí, bueno, tiene... Es que no, digo, en el sentido de que, mira, aquí casi todos, en la mayoría, tienen techo de vidrio. No, o sea, claro. no vas Por eso es que se quedan si no vas a tener que mandar a hacer, si no vas a tener que ir a mandarlo a hacer allá. No, sí, hay gente buena, lo que pasa es que no se quieren meter a ese ruedo. Que no les bueno, ahí está el tema, ¿sí? Bueno, aquí se han propuesto a Tania. Tania es una buena mujer y con capacidad y experiencia, que no va a llegar o que puede llegar. Pero tengo algunos estudios, pero no soy especializada en derechos humanos, ni tampoco tengo interés en cargos públicos. Sí, puede ser, pero no hay gente de aquí. derechos humanos. Sí, pero ¿dónde está? Lo menos que debe tenerse es una especialización, y así lo dice la Constitución, una especialización en materia de derechos humanos. La jurisprudencia establece la cualificación personal, profesional y técnica. No hay. Sí hay perfiles, pero no se postulan. Y los que se postulan no son electos. Hay que irnos. Es correcto, eso es lo que está diciendo Tania, es lo que yo digo. ¿Para qué meterse? A la academia, a uno, ¿verdad? A la academia puedes encontrar gente ahí y también dentro de las organizaciones ya especializadas en el tema de derechos humanos. Pero ¿cómo lo vas a motivar a que se postulen, Marvin, si ves que el método de elección ha sido el mismo siempre? No, claro, cuando el doctor no Nasser se verifica dice, la idoneidad. Cuando el doctor Nasser dice, y tú dices que Apolonio no tenía las condiciones. Y no es eso, nada contra él, es decir, no es nada contra la persona, estamos hablando de requisitos. En lo personal, pues eso no nos está juzgando. Pues entonces cuando ustedes dicen eso, es que él era el idóneo. Pero además de eso, precisamente porque no reunía las condiciones, era el idóneo. O sea, porque así exacto. Y es que ahí ese que tú decís no era el idóneo, por eso reunía las condiciones. Ahí viene el segundo aspecto, que entonces a la hora de elegir y nombrar a estos funcionarios no se fundamenta bien cuál es la cualificación profesional, técnica y personal, ni tampoco porque el electo es el mejor calificado según los diputados para optar al cargo y no el resto. Es decir, ¿cuál es esa especialidad supraespecial, aunque valga la redundancia, pero cuál es aquello extraordinario de este que estamos eligiendo en relación a todos los extraordinarios que están a la par? Pero es que no se hace. También puede haber jurisprudencia dentro del cargo con conocimiento, porque hay alguien perfecto así, creo que estamos difícil. Que tenga la entereza del cargo, de saber la vocación también, la valentía de sostener su como procurador de derechos humanos. Ahí hay mucho que ver en lo que tú dices, porque por ejemplo, vamos a ver, ser procurador de derechos humanos en este país, en esta circunstancia, demanda cierta entereza de la persona independencia, que valentía, coraje, vocación, en el sentido de que no es que debes de pelearte con el gobierno, con las instituciones, debes de también entender la demanda que el pueblo tiene de que se combata la delincuencia, pero también pelear por los muertos que dicen que hay en los penales,
hablar sobre esta señora Betty de León, cómo fue, o sea, y entender que ese poder que le da la Constitución, yo le llamo poder, ¿verdad?, de señalar a 3 funcionarios por violaciones a los derechos humanos y que esa decisión es vinculante. A través de un proceso previo, ¿verdad? Que es vinculante, que ese es el gran poder que tiene el procurador, ¿verdad? Lamentablemente sus sentencias no son vinculantes, o sus resoluciones, porque no se ha querido hacer vinculante. En la reforma o cuando se creó la Procuraduría no tiene dientes. Porque no era la intención que los tuvieran. No era la intención. Son recomendatorios. Que era la intención que no los tuvieran. Bueno, por eso. Entonces, de alguna manera, yo siento que esa clase de personalidad la hay en la academia. Vea, ¿de dónde han salido casi todos ellos? ¿Vea? De la Universidad Nacional, la Beatriz Carrera de la UCA. ¿Vea? Entonces necesitas como esa gente comprometida. Es que tú no necesitas pelearte, necesitas hacer tu trabajo. No, pero esa gente no hicieron nada tampoco. Pero también es necesaria la educación hacia la población, porque yo escucho muchos reclamos. ¿Por qué se queja el procurador? Digamos, un procurador. ¿Por qué se queja el procurador de los derechos fundamentales de los reos, en este caso los terroristas, pero no hablan de las personas que han fallecido a manos de estos terroristas? Hay algo importante que solo quiero decir esto, y es que los derechos humanos solo pueden ser violados por los estados. Una persona viola derechos de otras personas, pero no derechos humanos, eso solamente los estados. Entonces, por eso es que a veces tiende a tenerse cierta repugnancia hacia alguna actuación de los procuradores de derechos humanos, pero es que esa es su labor, defender los derechos humanos que son inalienables, que son universales, de todas las personas, independientemente de quien sea. Entonces, eso es parte de la educación también que debemos impulsar. Exacto. Hubo una procuradora que era religiosa, ¿te acuerdas? Que era copastora de una iglesia. Entonces, que fue en esa repartición de derecha e izquierda que ha tenido la Procuraduría. Entonces, ella antepuso en el manejo de la Procuraduría sus creencias religiosas y empezó a chocar. Eso no es así. Empezó a chocar con es un grupos, estado laico, dice la Constitución. Sí, así dice, pues, así dice. Entonces ella empezó a chocar con las organizaciones feministas, con las minorías sexuales, con las organizaciones de trabajadoras sexuales. ¿Cuál era esa procuradora? Porque me imagine que fue tan mala que no nos acordamos. Misael tiene jurisprudencia con la Procuraduría. De ella, pero quería reelegirse. Sí, quería reelegirse. A Misael, Misael es... Dejen hablar a Misael. No, lo que pasa está que... de acuerdo en todo lo que nosotros decimos. No, lo que pasa es que estaba escuchándolos atentamente, pero acá es mucho más profundo. No solamente es la Constitución, que es nuestra base, sino que tenemos que buscar más allá lo que realmente el pueblo salvadoreño quiere. Y así como se ha manifestado con lo que es la seguridad, tenemos que haberle enseñado qué es los derechos humanos. Porque lo que yo no estoy de acuerdo es cómo se manipula al pueblo para poder hablar en contra del gobierno y poniéndolo como que el salvadoreño sabe de derechos humanos. Acá le dicen al salvadoreño frases como los derechos humanos, que por quién vela por el derecho humano del salvadoreño en la casa, quién vela por el derecho humano del que está resguardado. Y Tania dijo algo que yo siempre lo he dicho, es que hay que enseñarle que el derecho humano es violado por el gobierno y por el Estado. Y eso hay que hacerle entender, porque el otro derecho que se viola es el simple que se ventila en los juzgados, en los tribunales penales. Y eso es lo que a la gente le cuesta entender porque no se le enseña. Entonces, si nosotros no tenemos un procurador que salga y enseñe también, estamos yendo mal. Y por esa razón es lo que se estaba ¿cómo diciendo. va a enseñar si no tiene la cualificación? Exactamente, porque esa persona, como decían hace un momento, es que si no tiene las cualificaciones, es el idóneo políticamente. Ahora, irlos a buscar a la academia, déjeme decirle que tristemente en nuestro país, las especializaciones que se necesitan actualmente en nuestro país no se enseñan. ¿Y por qué razón? Porque no convienen, porque no son rentables. En nuestro país las universidades buscan rentabilidad. Por ejemplo, aquí no se enseña especialidad en propaganda para los publicistas y nosotros lo que más tenemos son políticos, donde se les podría enseñar a candidatos a alcaldes cómo hacer su proyección, etcétera, pero no se enseña. Con mucha más razón se debería de enseñar los manejos de políticas públicas para que pudieran externarlos. Especialidades en derechos humanos. Entiendo que serán unas 2, 3 universidades que sacan maestrías o diplomados, pero ahí no se preocupan. Vayan a ver lo que son los pensum de las carreras de derecho en nuestro país.
18 o 20 universidades que tienen la carrera de Derecho, si la tienen como una materia, punto. Pero no se enseña constantemente. Entonces, si en la Universidad de Salvador, perdona que te interrumpa, todavía Derecho Internacional Público tienen el peso de 1950. Es correcto. Entonces, si no nos estamos preocupando de enseñar a los que son aplicadores del derecho, o por lo menos ejecutantes o intérpretes para el pueblo, con mucha más razón el pueblo no lo va a aprender. Entonces, esa necesidad es la que a mí me preocupa, porque se oye y se ve como que la educación sigue sin importar. Es que miren, la educación no solamente es leer y escribir. Ahí tenemos en Japón que los niños empiezan a leer y escribir en 4º grado, porque en los primeros 3 años se les enseña lo que es la patria, lo que es el amor y el respeto. Entonces, valores. Exactamente. Hay algo que quisiera preguntarles. Y esto para los que les gusta hacer cortos de video, ¿verdad? Atención, ¿va? Porque la pregunta es interesante. Los famosos reels. Sí. La gente dice, entonces, cuando la gente dice que los pandilleros violan los derechos humanos... No existe eso. No violan derechos de otras personas. ¿Qué hacen los pandilleros entonces? Violan derechos tuyos, míos, es decir... Pero no humanos. Cometen delitos porque humanos solamente es el Estado el que viola derechos humanos. Cometen delitos. Porque en ese debate ha fijado, ¿va? Usted está defendiendo, vea, pandilleros. Sí, pero es por ese desconocimiento. ¿Y por qué por los derechos humanos de las víctimas? No es que a la gente le cuesta entender, es que no se les educa en ese tema. Porque eso es algo bien básico. Es lo que siempre derechos humanos solo violan los estados. Lo que hacen es cometer delitos. Yo te vengo acá y te golpeo, cometí el delito de lesiones. El Estado viene bajo el sometimiento de estar arrestado, me golpea, me violó mis derechos humanos. ¿Por qué ya estoy sometido? Porque el Estado no puede convertirse en un delincuente. Entonces vuelvo nuevamente a la reforma educativa. Una materia en las escuelas de derechos humanos. Hay que trabajar. Sería bueno. Buena propuesta. Vamos, por supuesto, este programa busca siempre, bajo esa lógica, hacer planteamientos como el que tú estás diciendo. Creo que las universidades tienen esa, digamos, como reto, como ese desafío. No, las escuelas. Las escuelas hay una materia transversal de derechos humanos. Así es. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Quería darte la palabra, Tania, también sobre el tema de las reformas o las observaciones que se habían hecho en el tema del voto en el exterior, me decías. Bueno, sí, estaba pendiente todavía el tema. No sé si sobre el anterior alguien tiene algo que... O Marvin, que tú hayas dicho. Solo concluir de que no es que tengamos un problema personal contra Apolonio Tovar en esta mesa. No, y contra ninguno de los funcionarios. Estamos hablando de los cargos y las funciones públicas. Sino que, en mi opinión, no debería él presentarse a la reelección. Porque no ha hecho un papel con el que esté satisfecho toda la clase política, y mucho menos, digamos, la gente afectada por esto. La historia nos ha mostrado que ellos se siguen intentando reelegir. Claro. Y que algunos lo logran. Pero hay funcionarios que todavía se reeligieron y siguen. Por eso algunos lo logran, como el que mencioné antes. Consiguen que lo muevan, ¿verdad? A otro. Sí, pero por eso decía que hay gente capaz. El problema es que no hay oportunidad, porque hay personas que siempre tienen intereses. Miren, es que hay que hacerlo bien. Yo me recuerdo cuando iban a reelegir, iban a hacer la elección de magistrados de la sala anterior. Y se estaban reciclando las mismas ratas viejas de las otras cortes. Y les digo, ¿y qué hicieron ustedes pues en la corte? Nada, poner jueces al gusto de ellos, resolver lo que quisieron. 2 de ellos se enojaron conmigo, porque les dije yo, pues ustedes ya estuvieron de magistrado. ¿Y qué pasó? Querían reciclar. O sea, yo creo que en El Salvador hay gente capaz para esos cargos. Lo que pasa es que también nadie se quiere meter a ese ruedo, porque sabe que termina mal. Termina burlado, y si van a elegir el mismo, entonces ¿para qué meterse? Y el peor insulto, doctor, es que nosotros hemos escuchado las entrevistas, nosotros las vimos y vimos la incapacidad de muchos. Correcto, vale, lo que es y algunos, es increíble, realmente increíble y ofensivo, por lo menos para el gremio de abogados que vimos y escuchamos todas esas entrevistas, las calificaciones que se dieron en el Consejo Nacional de la Judicatura. Los concejales, los miembros del consejo, que vamos al mismo vicio de raíz. ¿Quién elige a los concejales, que son al final los que deciden, los que proponen? En la reforma son los que van a nombrar a los jueces y magistrados. Y aquellos jueces y aquellos del consejo, Tania, ¿se recuerda
los que se Cabeza, la otra que hoy y que se autopostularon para magistrados. Se autopostularon violentando la ley y querían que lo pusieran, o sea. No había transparencia antes, entonces, tampoco, ahora escuchamos esas entrevistas. Tampoco no creo yo. Pero es que todavía siguen en lo mismo y vamos a continuar en lo mismo mientras no haya una reforma profunda, porque acá se autodenominan ellos los ayudantes de Dios y yo creo que en la mañana le hablan a Dios y le dicen, ¿trabajas tú o trabajo yo? Y eso es lo que hacen, porque fíjense ustedes qué es lo que toca. Cuando ellos se enteran que están dentro del puesto y que van a hacer, que no los van a aceptar, empiezan a hacer lobby, cabildeo, para ver a qué otro lugar los mandan, a ver a qué otros los apoyan y por aquella de las cochinas dudas les ayudan a moverlos. Y hemos visto unos que salen de un lugar, se van para otro y de repente aparecen como dice el doctor, como una ratita de otro lugar, ¿sí? Y ahí están y de repente uno los encuentra que estuvieron de directores ejecutivos, sí. Y allá están, y de que estás, no, aquí estoy de coordinador de no sé qué, y cómo es que pasaste de ser tal cosa a ser ahora coordinador del otro, y esa situación. Aquí había un tipo que ya se nos perdió, ya no se ve, fue procurador, fue concejal, fue magistrado de la Corte de Cuentas, varios cargos le iban poniendo. Era un todólogo. Desapareció. Ya no sé, ya creo que ya dijo, ya mejor ya no me sigo postulando. Entonces yo creo que para concluir, Néstor Misael, no sé si habías terminado, sí. Sería bueno tocar en esto lo del penal, porque eso es importante también, la construcción del megapenal. Okay. Fíjate que yo creo, y Misael también, y los demás compañeros, que el régimen de excepción va para cuarto mes, ¿verdad? Ya está en cuarto mes. Sí, bueno. La gente que se está deteniendo tiene plazo de instrucción. Y el penal dicen que en 2 meses va a estar. Y yo creo que esa es la idea del gobierno, construir pronto para ver dónde van a meter a tantos delincuentes, si ya no caben en los penales. ¿Y a dónde van a guardar prisión? ¿Y a dónde? Imagínate. ¿Condenados? Correcto, entonces creo yo que el gobierno está haciendo un buen esfuerzo, un buen trabajo. Ahora, ¿por qué quiero aterrizar en esto yo? Ahí pasan diciendo que el gobierno no da razón de lo que gasta, que no hay transparencia, que no hay esto, que no hay el otro. No, hombre, si el gobierno está urgido en construir el penal. Ahora, ¿y los gobiernos anteriores cuándo fueron transparentes? ¿Cuándo hicieron las cosas legales? ¿Qué pasaría con la construcción del megapenal si nosotros nos vamos a una licitación pública para ver qué empresa lo gana? Se van a estar 3 años y a los 3 años se la adjudican a uno, reclaman nosotros, meten recursos de amparo porque no los tomaron en cuenta y la que se lo adjudicaron se termina bombeando el dinero, no lo termina. O sea, esas mañas creo que ya no se pueden, Ernesto. Y es necesario y urgente hacerlo porque el hacinamiento actual en las cárceles, Misael, es terrible. Sí. Ya no caben. Habían 37,000 antes del régimen. Ahora ya vamos sobre 80. Como 80,000, ¿verdad, Tania? Entonces, más de 80,000. ¿qué es lo que sucede, Ernesto, con esta situación? Yo creo que el gobierno está trabajando bien en construir ese megapenal porque la intención es que los que vayan a audiencia no salgan. ¿Y a dónde los van a meter? Por ahí andan diciendo que si llegaran a ganar otra vez el gobierno, les van a dar libertad a los penales, dice, a las personas, que los van a sacar a los pandilleros. Yo creo que eso es absurdo, ¿verdad? La ley no tiene efecto retroactivo, solo para favorecer al reo, pero cuando hay una condición. Y en materia de orden público. En materia de orden público. Declarado por la Corte Suprema de Justicia. Que lo han condenado, y solo la Corte ordena eso, ¿verdad, Tania? Sí, correcto. Entonces no es así. Ahí. Entonces yo creo que la construcción, mira, aquí hay una situación bien complicada. ¿Se acuerdan ustedes? Cada caso va a arbitrajes. Destruyeron la ley de arbitraje en El Salvador a causa de esas sinvergüenzadas, de la Diego de Holguín, de las otras carreteras. Una lástima que hay que recuperar. Eso lo digo porque yo soy árbitro internacional también. Pero que venimos a criticar, que mire por qué está haciendo esto. No, señores, la condición del país, la urgencia del país necesita las cosas y las obras pronto, porque no vamos a alcanzar. Y no solo eso, Tania. El problema es el hacinamiento a las enfermedades que vienen. Sí, correcto. O sea, va a ser grave. Necesitamos construir eso pronto y los jueces también, creo yo, que están resolviendo conforme a derecho. Que hay cuestiones de las que hablamos hace poco, que pueden haber violaciones a los derechos humanos de algunos detenidos porque hay gente inocente. Pues sí, pero en audiencia quiere aprobar eso, ¿verdad? Yo creo que hay 3 puntos en este tema bien importantes y voy a retomar lo que dice el doctor en cuanto a la urgencia de la finalización de este megacentro. No me gusta el nombre porque es estigmatizante, debo decirlo siempre, pero es sumamente urgente. Algunos critican cuánto nos va a costar y yo siempre digo, nos cuestan más
libres estos terroristas porque están asesinando gente, entonces nos cuestan vidas. Si están afuera, es mejor que estén adentro, pero con su debido proceso, correcto. El hecho del hacinamiento, que lo hemos hablado muchas veces en este panel, el hacinamiento en sí es un tema de lesión directa y automática de los derechos humanos de los reclusos. Estar hacinado implica violación a la dignidad humana, y eso es internacionalmente reconocido así. Es urgente porque si no construyen el centro penal, miren el Estado cómo viola el derecho. Y si lo construyen, mire dónde lo va a construir, cuánto nos va a costar. Es decir, nunca se va a quedar bien. Ese es un tema importante. Otro es que yo creo que la crítica no viene más sobre el hecho de que si no hay de los gastos públicos por licitación o no, sino que, es decir, aunque sea en el marco de un estado de emergencia, aunque sea en el marco de un régimen de excepción, las cuentas se tienen que rendir. Debe haber transparencia y yo creo que ahí es donde reside la crítica, porque sí se están declarando demasiada información pública que debería ser oficiosa, está reservada, y por ahí creo yo y entiendo que va en la crítica de algún sector y que es válida. Yo creo que hay que retomar ese punto porque hay cuentas en el pasado, sobre todo la pandemia, que aún no se han rendido o que quizás no hay la transparencia necesaria, y ese sí es importante retomarlo. Y lo otro es que estas personas ya recluidas también no solamente representan el gasto, sino que representan la responsabilidad estatal, que los que siguen deteniendo, voy a repetir, el filtro que deben pasar para evitar las detenciones de inocentes o para la liberación pronta de las personas inocentes procesadas. Y es que si no pasa el filtro policial, cuando se capturan debe pasar el fiscal, y si ahí no se puede porque no hay suficientes elementos, es la responsabilidad última, única. Y es un imperativo categórico, es obligación de los jueces valorar y evitar que condenen a inocentes, porque esta guerra en la parte represiva, no estamos hablando de la preventiva ni tampoco de resocialización, en esta parte represiva se va a ganar cuando quede el último terrorista detenido, pero también cuando no quede ningún inocente preso. Entonces no se va a ganar nunca. Le voy a dar la palabra. Hay que aspirar a eso. Le voy a dar la palabra para que nos despida a Misael, porque no ha querido, había venido bien huraño, Misael. Si me están diciendo. No, somos los que menos hemos hablado. Sí. No, escucho los discursos muy bonitos, elaborados de Tania, porque me encanta escucharla. Vean, el problema es te doy la palabra cuando regrese. Va, perfecto. Porque después Marvin también. ¿Ah? Ya no hablamos nosotros. Ya no digo nada. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, Misael y Carlitos, pues. Yo ya. No, Misael. No, vean, eso desenvainen entonces. Eso del penal, de la construcción. Vean, en primer lugar, positivo, ¿no? lo del penal, por ejemplo, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que dan información, porque eso es información clasificada. Claro. Ya que todos los planos, por ejemplo, no pueden estar a vista pública. Claro. Porque sí, la gente no puede importante estar diciendo, quiero ver dónde está mi impuesto pues gastado. Incluso esa vista que estamos viendo sería quizá de las últimas que podamos ver, porque el reforzamiento que tiene que llevar ese penal en el suelo, no debemos ni siquiera conocer cuál es el espesor que va a tener, porque si no tendríamos nosotros el grave error que se cometió en el altiplano de México, que eso es lo que permitió que se hubiese lo que era la fuga del Chapo Guzmán, correcto. Exactamente. Misael, al Chapo Guzmán le ayudó a fugarse Vicente Fox porque le dio dinero. Sí, pero ahí hay más cosas, pero me refiero. Pero esas son leyendas así. No, eso está documentado. No, eso está documentado. Que los gringos no lo llevan. Está documentado. No, ahora, es decir, él le pagó a Vicente Fox. Ahora, ¿está documentado eso? Los periodistas aquellos, ¿verdad? Sí. No, te recomiendo el libro de Anabel Hernández que se llama Los Señores del Narco. Mira, muchos libros buen argumento que está dando Misael. No podemos afirmar, pero dejemos que termine Misael. Aquí biografía, mirán, cada artista en México tiene 5 biografías. No, pues sí. O sea, bueno, pero con eso del penal, por ejemplo, es muy delicado que se estén poniendo contra el tiempo, y lamentablemente así es. 60 días para entregarlo. Correcto. Para entregarlo, y donde van a estar, va a tener que trabajarse ya con ellos adentro para reforzamientos, para un sinnúmero de cosas, porque este penal va a tener la capacidad de 20,000 fulanos. Sí, porque habían dicho 40,000. Es buena la aclaración. Pero lo que sucede es que entiendo
que me han platicado que ya se está encontrando el segundo que se va a hacer aquí en Occidente, porque costó que se encontrara por las condiciones del terreno, ya que ofrecían las personas, y eso era lamentable, lugares en donde tenía que trabajarse mucho más, eran laderas, eran montañas, eran barrancos. Costó mucho conseguirlo y se logró. Empezaron lo que eran negociaciones con los vecinos y empezaron a disparar los precios, porque seamos sinceros, el salvadoreño cuando sabe que es el gobierno el que está vendiendo, le sube el precio 4 o 5 veces. Por un lado. Sin saber que el gobierno pone un precio. Así es. Y sube cuando ya está y en nuestro mismo piso. Así es. Pues. Vamos a lo segundo. Hoy que se termine esto, va a haber necesidad de que se vea cuál va a ser el efecto que se va a tener en la población, porque esto va a traer un efecto para la población, porque va a tener un efecto positivo y va a haber algún efecto por superar, y esto va a ser lo que va a determinar. Aquí se va a perseguir, por ejemplo, que en ese lugar, según lo que dicen, se va a traer incluso de otros penales para poder quitar el hacinamiento. Ya no se va a lograr, porque si tenemos 48,000 fulanos del plan control territorial, ya se va a tener apenas 28,000 más los 37,000, son 65,000 en los antiguos centros penales. Eso quiere decir que ya estamos retrasados. Implicaría que ahorita estuviésemos ya construyendo el segundo en Occidente. Y eso ya estamos hablando de que vamos retrasados con un tercero. Y esto implica que el salvadoreño tiene que estar de acuerdo. Estamos casi hablando de 48,000, 47,789. Implica que tenemos que darle el respaldo. ¿Y cómo es el respaldo? Que dejemos trabajar en el momento. ¿Cuándo vamos a pedir las cuentas al gobierno? En su momento. Ahorita dejemos trabajar. ¿Por qué? Porque no lo pedimos con el Chaparral, por ejemplo. Cuando dijeron que teníamos problema en el Chaparral, para mí hasta fue nuevo. Y eso es de $1,000 millones. Exactamente. Ha llegado. Aproximadamente. Cuando iba a costar 250. Iba a costar, exacto. Y entonces cuando vengo a ver yo, bueno, y el Chaparral y a mí fue nuevo. Que solo hicieron el hoyo y exacto. Hoy vale 800 millones. Y se movió la montaña. Sí, exactamente. Y que entonces, se movió la montaña, digo, tonto. Ahí quiere decir entonces de que todos esos reclamos que se tuvieron que haber hecho con ese partido que gobernó en su momento, de los dos partidos que se... Nadie lo reclamó, y ahora que tiene un beneficio que estamos viendo, inmediatamente todo el mundo reclamamos. Entonces, ¿qué tipo Pero es bueno reclamar. Exactamente. Exigir transparencia es bueno. Así es. Lo que pasa es que hay que tener su tiempo. ¿Qué tipo entonces de salvadoreño estamos queriendo cultivar? Eso que anda en las redes también diciendo que cuando llegue la presidencia yo le voy a soltar a los fulanos. Hombre, y entonces quiere decir de que lo que vamos a soltar es el daño para la población. Pero eso es cierto. Yo creo que también son manifestaciones políticas de una campaña adelantada. Pero exactamente, pero estar y puede ser montado también, que Andy lo ha dicho. Puede ser, pero exactamente eso es lo que permite. Más de algunos aclararon eso. Pero permite, fíjate cómo es la situación de nuestro país, que se permite que se dé, y ojo, cuando se da ese famoso fake news, se quedan callados un rato para ver cuál es la reacción. Si la reacción es positiva, no dicen que es fake news, pero si es negativa, ahí sí ya salen diciendo. Y eso es la politiquería que tenemos en nuestro país. Y ahí me van a disculpar. Es la falsa cultura política que se ha incentivado en nuestro país. Yo le hago esta propuesta a la famosa sociedad civil de nosotros. ¿Por qué no se sientan y empiezan a retomar ideas tan sencillas como estas de la reactivación de una sociedad educada? Porque sí nos conviene una sociedad educada, pero que pueda leer comprensivamente y que pueda entender. Enseñémosle a los niños. ¿Qué reflexión nos deja esto, Carlitos? Mira, ya para concluir. La reflexión es que en realidad tenemos que apoyar los proyectos que se están desarrollando, pero ya aclararon todos que tienen que reunirse varios requisitos, y Misael acaba de dar una buena explicación. También hay que reeducar a la gente, reeducar a todo el conglomerado, que no solo se trata de irlos a meter ahí, y no van a caber, ese es el problema. Bien decía Misael, hay que hacer un segundo, un tercero. La función es de controlar a lo máximo posible la criminalidad y la desintegración de la sociedad, porque esto se está desintegrando. Eso es lo que tenemos que recuperar. Ok, gracias, Tania. Gracias. Un mensaje a todos, siempre la tolerancia ante todo,
y aprendamos a escuchar diferentes voces, a buscar información nosotros mismos para aprender a sacar nuestras propias conclusiones. No hay que creerle a nadie acá, hay que sacar nuestras propias conclusiones. Un gusto, felicidades otra vez a los periodistas. Gracias, el 31 de julio y un gusto haber estado con ustedes. Bueno, ha sido un gusto, panel ha sido muy bonito este día. Muchas gracias a todos y solamente quisiera decirle a todos los periodistas, sigan haciendo la labor porque ustedes tienen una gran batalla y muchísimas gracias al Grupo Megavisión porque es muy importante, permitir que se siembre la cultura del debate con palabras en lo que es en Salvador. Buenas ideas y objetivo, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Con argumentos, no atacando a las personas. Argumentos, responsabilidad. Por eso es que cuando hay algo, yo trato la manera de decir, hay que tener cuidado con eso, porque a veces hay no hay información contrastada. Sí, claro. Y eso es de tratarlo con muchas pinzas, como decimos. Y los ciudadanos ahora con las redes sociales como están, tenemos que aprender a contrastar también nosotros. Así es, no creer todo lo que dice. Todo lo que vemos. Muchas gracias a todos. Vamos a agradecerles y, por supuesto, enviar ese caluroso saludo a todo el gremio, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchos retos por delante. Vivimos un momento bastante diferente a lo que hemos tenido, pues, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Si es que desde ya vaya para todo el equipo de periodismo, de periodistas del Grupo Megavisión y del resto de medios de comunicación, pues nuestras felicitaciones de antemano, porque el propio día es el día domingo 30. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Choque de Opiniones estará interesante hoy a las 7 de la noche. Radio Fuego lo tiene a las 7 de la noche. No se lo pierdan a través de 107.7 Fuego. Choque de Opiniones, estará muy interesante, no se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.